Y allá donde estás, vamos, levanta tus manos y dile a Dios: Dios, gracias porque tú cubres mi casa, tú cubres mi familia. Yo quiero que tomes este tiempo y comiences a orar por tu familia. Dile: Padre, hoy yo cubro a mi familia. Tu palabra dice que debajo de tus alas estarán seguros. Tu palabra también dice que mi casa y yo te serviremos. Y tal vez en este momento tienes que orar por alguien que todavía no llega a los pies de Jesús. No pierdas el ánimo, no pierdas la fe. Dile: Padre, yo sigo declarando tus promesas, y tus promesas son vida y tus promesas son verdad, porque esta hermosa canción decía que tú nos bendecirás, que tú caminarás con nosotros, que seremos benditos en todo lo que hagamos. Y hoy lo declaramos, Padre. Hoy tomamos este tiempo en medio de cualquier incertidumbre, momento difícil. Si hay algún familiar enfermo, si estás pasando alguna situación difícil, hoy llénate de la fe de Dios. Vamos, levante sus manos allá donde está y dígale: hoy yo me lleno de esa fe de Dios. Hoy yo declaro que solamente la fe de su Espíritu Santo, porque tal vez Él te libró en esta semana de un momento angustioso. Él, sin darte cuenta, te libró de alguna caída, de algún enemigo que tú no sabías, pero Él fue fiel, Él fue bueno y Él seguirá siendo bueno. Gracias, Padre. Hoy en este día te adoramos. Gracias, Dios. Y hoy abrimos los cielos sobre de cada vida, sobre de cada uno de los que nos está viendo a través de las redes. Hoy que estas emisoras, Señor Padre, puedan fluir. Nosotros no podemos tocarlos, pero tu Espíritu Santo, tu presencia está con cada uno de los que nos está viendo. Y hoy declaramos que ese hogar, que esa oficina, si hay alguien que nos está viendo en algún hospital, Padre, que ahí sea el lugar de adoración, el lugar a donde tu Espíritu Santo está ahí, Padre. Gracias, te adoramos y te bendecimos, Espíritu de Dios. Amén, amén. Puede darle un fuerte aplauso a Dios. Qué bueno vernos. Tomen su asiento. Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de las redes. Bienvenidos a todos los que están ya aquí en casa. ¿Por qué no saluda por lo menos así de lejecitos a alguien? Qué bueno es vernos, aunque sea de lejos. Sé que pues no podemos abrazarnos, no podemos en estos momentos tener esa cercanía, pero bueno, tan solo de ver los rostros nos alegra, nos da mucho gusto. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestra serie Somos Libres. Y hoy en específico me gusta mucho la palabra que vamos a traer, porque esta palabra va muy enfocada al corazón de nuestra iglesia. Ustedes saben que cada iglesia tiene un corazón. Por eso es muy importante saber que nosotros estamos en una iglesia, porque es la identidad que Dios ha soltado sobre de nuestra vida. Sé que hay diferentes iglesias y damos gracias a Dios porque hay diferentes iglesias, diferentes pastores, pero solo una es nuestra casa. Y nuestra casa que Dios ha designado en estos momentos es Torrefuerte. Y hoy vamos a hablar mucho acerca de el corazón y por qué hacemos lo que hacemos. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué damos oportunidad? Ahorita cuando estaba viendo a los jóvenes, me recordaba mucho de una palabra profética que hace muchos años Dios lanzó sobre del pastor y sobre de mí y sobre de ustedes. Porque cuando Dios lanza una palabra, eso tiene que ver con ustedes. Y decía: llegará un momento en el cual la alabanza será como un renuevo y brotarán frutos. Y ver a muchos de los chicos que en algún momento fueron niños, porque muchos de los que ahora están en la alabanza fueron niños. Yo tengo muchos recuerdos porque a mí en específico me gustan mucho los niños. Entonces tengo muchos recuerdos de los pequeños y momentos que he pasado con ellos, y ahora verlos adorando a Dios, digo, wow, eso me recuerda esa palabra profética, pero también me recuerda por qué hacemos lo que hacemos. Dígale al que tiene al lado, aunque sea de lejos, dígale: ¿por qué hacemos lo que hacemos?
¿Por qué damos oportunidad a las personas de servir a Dios? Fíjense, ¿por qué damos oportunidad? ¿Por qué damos oportunidad a las personas de servir a Dios? Porque no es por nuestro carisma, no es por lo mucho que sabemos, porque yo creo que la primera, esta servidora que les está hablando, sería la primera que a lo mejor no tuviera la oportunidad de estar aquí hablando frente a ustedes. Pero cuando me recuerdo de por qué Dios nos da la oportunidad de servir, y que cuando estamos cantando, cuando usted recibe un gel con las personas que están en la entrada, cuando usted recibe un saludo de lejos de alguien que esté en el estacionamiento, o la gente que nunca vemos que está en producción, o los que están aquí atrás, es una oportunidad que Dios nos da. ¿Sabe por qué es una oportunidad que Dios nos da? Porque si a veces conociéramos la historia de cada persona, tal vez ninguno de nosotros tendríamos la oportunidad de servir a Dios. Si ustedes pudieran conocer mi historia, tal vez yo sería la primera que no fuera digna de servir al Señor, que no tuviera la oportunidad de servir al Señor. Pero cuando lo hago con todo el amor, porque sé que Jesús un día hizo algo en mi vida y que Él, a través de la Biblia, nos habla de hombres y de mujeres que tuvieron un corazón roto. Y esa es la palabra o el tema del día de hoy. Dios usa personas rotas. Dígale al que tienes al lado, Dios usa personas rotas. Es que ese es el grave detalle o el grave problema, que a veces cuando llegamos a Jesús creemos que por los talentos, me recuerda la historia de David, cuando dice que Dios envía al profeta y le dice, ve y escoge a alguien para que me sirva. Dice que el profeta se dejó guiar por sus ojos y él veía a unos porque eran muy guapos, a otros porque eran muy talentosos, a otros porque sabían mucho, pero Dios lo reprende y le dice, no veas ni lo hermoso, ni lo mucho que saben, sino ve el corazón. Y wow, miren, en este tiempo, de verdad, que si yo he aprendido una lección es a mirar el corazón y a ver que a veces el corazón es lo más importante y que Dios al día de hoy nos tiene aquí de pie y te tiene a ti por tu corazón. Dile al que tienes al lado, por tu corazón, porque creo que lo más importante ni siquiera son nuestros talentos ni lo que tenemos, sino qué hay en este corazón. Y a veces este corazón puede estar roto, como el tema que les traigo el día de hoy. Dios usa gente rota. Sí, Dios usa gente rota. Y yo quiero llevarlos a una parte de la Biblia, porque hoy quiero hablarles de una mujer que estaba totalmente rota. Quiero que vayamos en Juan capítulo 4, versículo 4. Y dice así, y era necesario pasar por Samaria, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y dio a su hijo, que le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Miren, quiero llevarlos un poquito al contexto de lo que habla la Biblia. Dice en esta historia que esta mujer, número uno, salió a una hora que no era la hora adecuada que tenía que salir. Cuando usted tiene que salir, o si tuviera que salir a comprar, a cargar agua, porque en aquel tiempo se cargaba el agua como con un tipo palo, y había en cada lado había un algo con lo cual lo tenían que cargar. Usted tendría que madrugar para poder salir a sacar agua del pozo. Dice que las mujeres lo hacían entre 5 o 6 de la mañana, porque a la hora que esta mujer lo hacía,
Ya era una hora muy tarde, pero ella tenía una razón por qué lo hacía a esa hora, porque se sentía avergonzada, porque tenía el corazón roto. Pero dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y aquí hay una clave muy importante, le era necesario pasar. Dice que en aquel tiempo los judíos y los samaritanos no se llevaban, eran enemigos. Y dice que tan fuerte era la enemistad que existía con ellos, que había algunos rabinos que si era necesario que tenían que pasar por Samaria, literalmente rodeaban todo Samaria por afuera, pero no pasaban, aunque tuvieran que caminar más horas. Dice que era tan terrible la enemistad que había entre ellos, y más, un rabino no podía platicar con una mujer. Y aquí la Biblia nos dice o nos narra que Jesús le era necesario pasar y que Jesús platicó con una mujer de Samaria. Tanto fue así que él le pidió agua. Y dice que me gustaba mucho una frase que encontré por ahí que dice que dentro de ese tiempo los rabinos era peor para ellos. Dice que ellos utilizaban esta frase. Dice, las palabras de la ley, dárselas a una mujer era lo peor. Era mejor tirar las palabras de la ley que dárselas o comunicarse con una mujer, y menos una mujer que no era de su propio pueblo. Imagínense qué gran tensión ya había en una plática así. Jesús se acercó a una mujer enemiga. Jesús se acercó rompiendo todos los protocolos de la ley en aquel momento, que era acercarse a una mujer, y luego todavía le pide agua y le dice, dame agua. Y dice que la mujer le contestó y le dijo, Jesús, pero es muy profundo el pozo y no puedo sacar agua. Y dice que empiezan a platicar y la conversación se comienza a hacer como más tensa y más profunda. Y quiero llevarlos al punto número 1. Jesús quiere hablar de lo que nosotros no queremos hablar. Jesús quiere hablar de lo que nosotros no queremos hablar. Dice que Jesús comenzó a platicar con ella y de pronto le dijo, ¿tienes marido? Fíjense, qué tremendo, o sea, no se podían hablar y de pronto Jesús le empieza a preguntar cosas muy íntimas. ¿Tienes marido? Y dice que la mujer le dice, no, no tengo marido. Y Jesús, como un profeta, le dice, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La reputación de esta mujer, la situación de esta mujer era muy complicada. Pero quiero llevarlos a este primer punto. Jesús quiere hablar de lo que a veces nosotros no queremos. Para que nuestro corazón pueda estar sano, para que nuestro corazón pueda estar libre, nosotros tenemos que hablar de lo que a veces no nos gusta hablar. Porque todos en nuestra vida tenemos una historia buena y una historia no tan buena. Todos tenemos cosas ocultas que a nadie le hemos dicho. Todos tenemos algo que hemos querido ocultar, llámese temor, llámese abuso, tal vez cuando eras pequeño, una palabra que llevas guardada en tu corazón, una situación en tu hogar que no quieres que tus hijos se den cuenta y caminas queriendo ocultar algo. Porque todos en algún momento tenemos o caminamos con alguna área rota. Y Dios era lo que le estaba diciendo a esta mujer, ¿cómo está tu vida? No le estaba diciendo dame agua, sino lo que verdaderamente Jesús le estaba diciendo, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu situación? Como el día de hoy Jesús te dice, ¿cómo estás internamente? Porque a veces estamos como ahorita, cubiertos con un cubreboca, y yo no sé si ustedes están sonriendo, si ustedes probablemente están haciendo caras debajo de ese cubrebocas. Así a veces caminamos en la vida, a veces caminamos con algo que cubre nuestra vida que no nos deja ver qué hay dentro de ese corazón. Y Jesús
que para él no le importaba el protocolo, que para él no le importaba lo que se vivía en esa época. Dice que le era necesario pasar por ese lugar porque había una mujer que tenía necesidad, porque le estaba hablando de lo profundo de su corazón, porque hoy en este día Dios nos quiere decir: ¿qué hay en tu corazón? ¿Cómo estás caminando con ese corazón? ¿Con un corazón lastimado? ¿Con una carga que tal vez a nadie le has podido decir? Pero hoy Dios nos está recordando y nos está diciendo: Dios quiere que tú hables de aquellas cosas que no quieres hablar. ¿Qué es lo que no has querido hablar? Porque hoy Jesús está aquí. Yo quiero que levante sus manos y diga conmigo: hoy Jesús está aquí. Hoy Jesús está aquí y quiere hablar de lo que yo no quiero hablar. Él quiere hablar de lo que tú no quieres hablar, de lo que probablemente te da pena. Porque dice que Dios le dijo a esta mujer: dame agua. Y la mujer le dijo: es que el pozo es muy profundo y no puedo sacar agua. Jesús lo que le estaba diciendo es: ¿cuál es el problema que tienes? Porque lo primero que debemos de entender cuando tenemos un problema interno es: debemos de tenernos misericordia. Diga conmigo esta frase: debo de tenerme misericordia. Porque muchas veces vivimos cosas o situaciones que nos acusan, que nos culpan, que nos hacen sentir mal. Pero Dios nos dice: ten misericordia de ti, no te dañes. No digas lo que tú no eres, porque tú eres un hijo de Dios. Y yo quiero ayudarte en cualquier situación, porque Dios en estos momentos nos está ofreciendo el agua, como le dijo esta mujer: quiero ofrecerte el agua. Porque sabes que cualquier adicción o vacío que hay en nuestro corazón, hay mucha gente que tiene adicciones a la mentira, adicciones a decir que siempre está bien, adicciones a apostar para poderse sentir bien, adicciones a un vicio, a tomar o a fumar, o adicciones a ver pornografía, o adicciones a cosas que no pueden dejar. ¿Cuál es tu adicción? Todos a diario tenemos que luchar con una adicción que hay en nuestra vida, porque esas adicciones tienen que ver con la sed que hay en nuestra alma, y eso tiene que ver con lo que a diario tenemos que decirle a Dios. Dios nos dice a diario: háblame de aquello que no quieres hablar, de aquello que quieres ocultar, porque Dios quiere traerte agua viva en medio de que tu corazón esté roto y pueda sentirse vacío. Hace poco hablaba con alguien y me decía: me siento tan solo, me siento tan triste, siento que mi vida no tiene sentido. Y era una persona cristiana, una persona que ama a Jesús, una persona que busca su rostro. Pero a veces hay cosas en nuestra vida que necesitan saciarse con la sed de Dios. Y hoy Dios lo que nos está hablando, y sé que a veces hay predicaciones que nos llevan a confrontar nuestra vida y a decir: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está el corazón de tu familia? ¿Cómo está el corazón de tus hijos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú? ¿Qué hay dentro de ti? Porque esta mujer, Dios le estaba diciendo: Dios quiere hablar de lo que tú no quieres hablar, de lo que te da pena. Porque dice que ella, ¿saben qué hizo? Como cuando alguien nos pregunta: ¿cómo estás? Y de pronto se nos quiere salir la lágrima y decimos: bien. Dice que intentó cambiar el tema y le dijo: ay, Señor, ¿y en dónde debemos de, fíjense, ¿en dónde debemos de adorar? ¿Aquí o en aquel monte? O sea, le cambió la conversación, como cuando hay algo que duele en el corazón y de pronto cambias ese punto, porque el segundo punto es, o una frase que me gustaba es: todo lo que resiste, persiste. Todo lo que tú resistes va a persistir. Todo lo que tú quieras ocultar, todo lo que tú quieras guardar, todo lo que tú quieras vivir en escondido, no va a haber una libertad. Todo lo que resistes va a persistir. ¿De qué hoy tienes que ser libre? ¿De la tristeza,
de algún vicio. Y miren, nadie estamos aquí llamados para juzgar, porque justo por eso les hablaba, porque hacemos lo que hacemos, porque a veces hemos tenido a gente que a lo mejor ha tenido aquí el corazón roto, porque esta iglesia siempre le dará oportunidad a todas las personas. Habrá personas que van a valorar esa oportunidad y van a decir, yo quiero seguir, y habrá personas que lo vean mal y probablemente no sigan o no quieran seguir, porque a veces todo tiene que ver con esta frase: todo lo que resistes, persiste. ¿Cuánto queremos cambiar? En esta temporada yo me he visto enfrentada a cambiar en muchas áreas de mi vida, en mi salud, en mi manera de pensar, en las cosas que hacemos en la iglesia, como sé que ustedes lo han tenido que hacer. Pero hoy hablemosle a Dios de aquellas cosas. Jóvenes, háblenle a Dios de aquellas cosas que viven en oculto, porque para Dios no es escondido que ustedes van a tener tentaciones sexuales. Para Dios no es oculto que de pronto van a venir momentos en los cuales se van a sentir solos o se van a sentir tristes. O para Dios no es oculto en lo cual de pronto tengas una familia, pero te puedas sentir vacío y sentir que tu vida no tiene sentido. Y a veces estas cosas son las que no se hablan en la iglesia, porque a veces cuando ya pasan cosas de tragedia, la gente dice, ¿cómo nunca nos dimos cuenta? Me sacudía mucho lo que pasaba en esta semana de uno de los artistas de Garibaldi, que se quitó la vida, y que muchos de la gente que lo rodeaba decían, es que no nos dimos cuenta, es que nunca pusimos atención, es que ¿por qué yo como amigo nunca le ofrecí un trabajo? Es que ¿por qué yo no me di? Y a veces así sucede, porque todo lo que nosotros resistamos en nuestra vida, Dios nunca, es un caballero tan hermoso que Él nunca va a entrar a algo que tú no lo dejes entrar. Deja que Dios pueda entrar a esas situaciones adversas y no te avergüences, porque por eso Dios dice que la gracia y el favor de Dios es más grande. ¿Quién de nosotros no está teniendo una lucha? ¿Quién de nosotros no está teniendo un momento difícil? ¿Quién no ha tenido el corazón roto? Pero lo más importante es venir a Jesús y decirle, Jesús, sí, estoy teniendo esta adicción, estoy teniendo este pensamiento, estoy teniendo este mal momento, pero yo quiero que tu gracia y tu favor me hagan libres, porque solo la gracia y el favor de Dios nos puede hacer libres. Cuando alguien toca la plataforma, a veces yo quisiera que pudiera entender y que dijera, no es por nuestro talento, sino es porque la gracia y el don de Dios reposa, y cada que hacemos algo para Dios, Dios nos está liberando de algo. Dios nos está liberando de algo. Por eso hoy Dios quiere decirte como a la mujer, hoy hay agua que sacie tu sed. ¿Cuál es esa sed que tienes? Temor, angustia, miedo, no sé cómo se llame, pero yo quiero que levantes tu mano y puedas decir conmigo, Dios, ayúdame. Vamos, levante su mano, no sé en cuál sea su necesidad, pero levante su mano y dígale, Dios, ayúdame, porque mira, no he podido dejar esto, porque mira, todavía lucho con falta de fe, porque todavía tengo esto oculto que nadie conoce, pero tú eres mi Dios y tú eres mi Señor. Y Él es fiel para escucharnos. Y dice que el segundo punto es, la verdadera adoración brota del corazón. Dice que esta mujer, cuando Él empezó a tocar lo más profundo del corazón, hizo lo que cualquiera de nosotros hacemos. Cuando alguien nos llega al corazón y no queremos abrir nuestro corazón, ella dijo, no, Dios, no, ay, no me toques, por favor, no me toques. Y empezó a hablar de la adoración y dime cómo debemos de adorar, y empezó a cambiar el tema. Y Dios entonces, siendo sabio, le dijo, ¿quieres saber qué es la verdadera adoración? La verdadera adoración brota del corazón. Ni siquiera es este monte, ni siquiera es este lugar, sino la verdadera adoración brota de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que la adoración es el lugar que nace en tu alma. Por eso, ¿cómo está tu alma? Por eso hay gente que a veces viene a la iglesia, pero su alma no está bien. Habla mal de las personas, habla mal de su familia, habla mal de su jefe, habla mal de los pastores, habla mal de los líderes.
ese no es un corazón que está sano. Es un corazón que necesita entender qué es la verdadera adoración. Porque miren, todos aquí sentados en la iglesia nos vemos muy bien y todos nos podemos ver muy felices. Pero tu verdadera adoración brota en tu casa. Tu verdadera adoración brota en el lugar de tu trabajo. Tu verdadera adoración brota con tu familia. Tu verdadera adoración brota con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos. ¿Cómo es tu verdadera adoración? Era lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer. Es que debes de reconocer que hay una sed dentro de ti, porque si hay una sed, entonces tu verdadera adoración va a ser lo que te va a transformar. Porque hay gente que aún dentro de las iglesias no cambia o no pasa nada, porque a veces no hemos entendido que lo que verdaderamente nos va a cambiar son nuestras acciones. Podemos saber los 66 libros de la Biblia. Yo puedo orar muy bonito, puedo hacer cosas muy grandes, pero ¿cómo es mi adoración fuera de la iglesia? Eso era lo que Dios le estaba diciendo a la mujer y hoy en día es lo que las personas están buscando. Miren, hay hijos que de pronto no quieren venir a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque sus padres no adoran igual. Y a lo mejor esto es fuerte. Sus padres no adoran en la casa igual que en la iglesia. ¿Y qué quiere decir esto? Probablemente son padres que siempre están peleando, o tal vez es una mamá que siempre está llorando, o tal vez es un papá con una doble vida. Y eso no es juzgable. Todos tenemos algo que estamos cambiando, todos estamos en el taller del maestro. Pero ¿cómo te estás esforzando para que tus trabajadores puedan decir, wow, fulanito tiene un corazón que adora a Dios? Porque Él siempre nos paga puntual. Oh, Él tiene un corazón porque cuando tenemos una necesidad, Él siempre nos apoya. ¿Qué es lo que ven tus hijos a la mesa? ¿Qué es lo que ven las demás personas? Porque a veces decimos, cuando la iglesia estaba cerrada, es que extraño ir a la iglesia, claro, y todos lo extrañamos. Pero ¿sabes que la iglesia somos nosotros? Diga conmigo, la iglesia soy yo. La iglesia soy yo. ¿Cómo hablo cuando estoy allá afuera? Yo no puedo, yo no porque soy pastora, aquí les hablo y cuando salgo allá afuera soy otra persona. No puedo, no podría. Eso no sería íntegro delante de Dios. Porque creo que la integridad tiene que ver con la verdadera adoración. Miren, cuando yo recuerdo todo lo bueno que Dios ha hecho conmigo, los hombres y las mujeres que Dios ha puesto a mi lado, le agradezco tanto a Dios, al apóstol Carlos, a los pastores Mauricio y Virginia, hombres que pidieron cosas de nuestra vida y hoy digo, Dios, gracias, porque me enseñaron que la adoración también la tenía que llevar a mi casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo se respira en tu hogar? Hay un ambiente de paz, de tranquilidad. En el trabajo, la gente que está contigo dice, wow, a mí me encanta estar con fulanito porque, wow, cuando estoy con él se siente una paz, se siente una tranquilidad. O nadie quiere estar contigo. Algo que debemos de entender es que la adoración nosotros la transmitimos. Nosotros somos una extensión de Torre Fuerte. ¿Cómo accionamos? Y era lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer, sana tu corazón, porque lo siguiente que tiene que pasar es que la adoración se tiene que manifestar. Dice una frase, tu vida es tu verdadera adoración. Tu vida es tu verdadera adoración. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo eres fuera de este lugar? Y el último punto que les quiero llevar es, Dios usa gente rota. Juan 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y este es el tercer punto. Dice que la mujer entendió que tenía que abrir su corazón. Decirle, Jesús, esta soy yo.
he pecado, me equivoco, tengo el corazón roto. Número 2, quiero aprender a adorar, quiero ser una extensión de ti. Pero dice que el tercer punto, ella entendió que con el corazón roto, ella tenía que seguir adorando a Dios, porque dice que lo que hizo, salió corriendo y dice que ella salió y les dijo a todos los del pueblo. Y yo creo que, como dicen por aquí en Morelia, pueblo chico, infierno grande. Porque yo creo que Samaria era pequeño y todos la conocían. Y ella salió corriendo y dijo, hay un hombre que me habló de mi pasado, hay un hombre que me habló de mi presente. Pero ¿saben qué fue lo más importante? Que Él no me juzgó, que Él me amó y que Él creyó en mí. Y creo que el día de hoy algo que como iglesia tenemos que hacer es, iglesia, ¿cuál es tu historia? Todos tenemos una historia. Todos tal vez caminamos con una área en nuestra vida rota. Pero tu historia puede servir para inspirar a otros. Esta mujer no dijo, Dios, deja y voy y me prepara a un instituto, deja voy y hago algo. Esta mujer dijo, hubo alguien que me tuvo misericordia, hubo alguien que me tuvo favor. El día de hoy, ¿cómo estás utilizando tu historia para hablarle a los demás? ¿Cómo estás dejándote utilizar por Dios? A veces no es lo mucho que sabemos, sino que con el corazón roto, con las necesidades que podemos tener, podemos servirle a Dios. Ustedes no se preguntan si a veces yo he venido con el corazón roto. Claro, muchas veces. Y he tenido debilidad en hablar, pero he visto las mejores ministraciones de Dios en medio de mi debilidad. Como Dios te puede utilizar, tu historia puede inspirar a alguien. Hoy, este día, quiero animarte a que tú puedas inspirar a través de tu historia. Que tus amigos te puedan escuchar hablar y decir, wow, yo un día me convertí en Torrefuerte y Dios me transformó, me sacó de los vicios. Un día Dios me llevó a ese lugar y era una mujer amargada, herida, lastimada, pero Dios me cambió. ¿De qué estás hablando hoy en día? La gente está cansada de religión. La gente quiere ver cosas reales. ¿Qué estás haciendo tú como médico, como oficinista, en el taller donde trabajas, en el lugar a donde estás? Estás hablando de tu historia. No se trata de saber tanto de la Biblia, sino que mi vida es una adoración para los demás. Cuando estaba haciendo este tema me salían mis lágrimas y recordaba lo que Dios nos llamó a hacer al pastor y a mí. Y mucha gente nos ha juzgado, porque mucha gente nos ha dicho, ¿y por qué suben ese al altar? ¿Y por qué creen en ese? ¿Y por qué creen en aquel? Y siempre hemos dicho el pastor y yo, porque creo que algo que tenemos, y ese es el corazón de la iglesia, es creer en las personas. Creer que Dios las puede cambiar, creer que esa historia Dios la puede hacer diferente. Como Jesús le dijo a la mujer, dice que la mujer dijo, Jesús, Él corrió y todos creyeron, porque dijeron, si Jesús pudo cambiar a esta mujer con un testimonio tan malo, ¿qué no puede hacer conmigo? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué estás hablándole a tu familia? ¿Qué estás hablándole a tus amigos? ¿Qué estás hablándole a tus familiares? Por eso no dejemos de compartir todo lo que Dios habla. Y hoy sería un buen día para que por medio de tus redes tú pudieras poner un testimonio y decir, hoy mi historia es esta. Yo era esto, pero Dios me transformó. Porque sabes que tu historia puede ayudar a alguien, puede librar a alguien de la muerte, puede ayudar a alguien que se siente condenado, puede ayudar a alguien que se siente débil y que se siente triste. Recuerdo, con esto quiero cerrar, cuando nosotros recién llegamos aquí, el apóstol Carlos nos mandó un joven llamado David, hasta tenía un nombre profético. Y él estaba viviendo con nosotros, él era muy guapo, un muchacho muy guapo, muy educado, nos ayudaba en casa, de pronto él hasta hacía el desayuno. Pero un buen día
fuimos todos los días, íbamos a orar. Y él fue con nosotros y de pronto David se desapareció. Y el pastor ya le había tomado confianza y le dio las llaves del carro para que ese día él manejara. Y cuando buscamos a David, David ya no estaba. Se había llevado nuestro carro. Y no solo eso, esas llaves del carro tenían las llaves de nuestra casa. Fue a nuestra casa, se llevó lo más valioso que encontró en esos momentos. Y recuerdo que se fue, y en medio de ese momento adverso y difícil, estábamos muy tristes porque estábamos recién llegados aquí. Y cuando recibimos la noticia, en esos momentos yo tengo un sangrado, una hemorragia muy fuerte. Y bueno, ya no solamente era el carro, sino qué me estaba pasando a mí. Y en esos momentos me entero que yo estoy embarazada de Manuel. Y bueno, siguiendo la historia, estábamos muy tristes porque era nuestro único carro. Le hablamos al apóstol Carlos porque qué importante es pertenecer a una iglesia de identidad. Una iglesia da protección. Le hablamos y recuerdo que él oró, hizo una oración poderosa y dijo, el carro va a regresar. Y el carro regresó. Algunas cosas ya no volvieron a regresar, pero el carro regresó. Años después estábamos en un congreso y de pronto sentimos por la espalda que alguien nos toca y era David. Y se acercó y nos dijo, pastores, perdónenme por lo que un día les hice. No saben cuánto lo he pagado, pero necesito su perdón. ¿Qué creen que hicimos nosotros? Lo perdonamos, porque a veces hay corazones rotos y hay diferentes historias, pero lo más importante es que en medio de esa historia haya un verdadero arrepentimiento, haya verdaderamente un acercamiento y que tu iglesia siempre sea el lugar de tu identidad. ¿Por qué? Porque ahí Dios te va a transformar. Hoy decide contar tu historia, porque tu historia puede cambiar a muchos. Como la historia que yo les conté, en medio de mi dolor, en medio del momento difícil, Dios nos ayudó, pero también transformó a un joven a que le encontrara el verdadero arrepentimiento en Dios. Hoy yo quiero que usted se ponga de pie y que hoy pueda decirle a Dios, Dios, yo no sé cuál sea tu historia, con qué carga vengas, pero Dios sí quiere transformarte. Haz esa oración y dile, Dios, hoy yo quiero entregarte este dolor o esta carga o esto que no he podido dejar. Confiésaselo a Dios, porque tú eres un instrumento de Dios. Roto, te puedes sentir roto, pero Dios te quiere utilizar. Dile, Dios, utilízame aunque no tenga las fuerzas necesarias, porque sé que de mí saldrá algo bueno.